Eso, lo invitamos a tomar asiento. Vamos a comenzar. Los invitamos a ponerse en pie para empezar con la oración. Vamos a dar gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido llegar una vez más a nuestra iglesia, a nuestra hermosa iglesia, y poder congregarnos y ver a nuestros hermanos. Así que vamos a orar y vamos a agradecer antes de empezar. Bendito Dios, gracias. Usted está con nosotros siempre, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por todas las cosas que usted nos da y nos bendice, Señor. Incluso aquellas que no nos damos cuenta, Señor, pero por tu gracia sabemos, Señor, que usted siempre está ahí. Su protección, su gracia, su misericordia, su fortaleza, Señor, siempre son parte de nuestra vida, Señor. Y le damos gracias, Padre, porque usted siempre nos ha guiado en todo, Padre. Pero queremos reconocer, Señor, antes de cantar y antes de escuchar tu palabra, que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Y estamos acá, Señor, también por eso mismo, porque somos pecadores y porque necesitamos de tu gracia y de tu perdón, Señor. Queremos, Señor, ir delante de tu presencia, Señor, en esa actitud, reconociendo, Padre, que somos faltos y que te necesitamos, Señor. Y si hay pecado en nosotros, Señor, que no dudamos que lo hay, Señor, queremos ponerlo delante de ti, Señor, para que usted lo limpie y nos pueda, Señor, también guiar en este estudio, Señor, y en estas alabanzas, Señor. Reconociendo eso, queremos elevar estas alabanzas para ti, Señor. Queremos alabar tu nombre, Señor, y queremos realmente, Señor, que estas alabanzas, Señor, puedan ser un sacrificio para ti agradable, Señor. Limpie nuestros corazones, guía a las personas que están por venir, Señor, y también toque a aquellos corazones, Señor, que a lo mejor están en sus hogares, Señor, y que necesitan, Señor, volver a salir, Señor, y no tener ese temor, sino que confiar en ti, Padre. Gracias por todo, Señor mío. Gracias por esta reunión. Gracias por ver a nuestros hermanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a cantar con nosotros. Vamos a cantar El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, noble sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
por nosotros. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Viviré, viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Vamos a seguir, a continuar alabando a nuestro Señor con todo el gozo, cierto, de estar aquí, de encontrarnos nuevamente, de vernos cara a cara y de poder incluso abrazarnos algunos. Y cantemos con el corazón al Señor, así agradecidos, contentos. Proveedor, eres mi aliento, más grande de lo que sé, mi recompensa, digno de luchar.
al Señor, que es un buen Padre. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz y en la noche, y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, tal como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, y me llamas a lo profundo, y me llamas a lo profundo de tu amor. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, tal como soy. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy.
Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego, su rostro como el sol resplandeciendo, La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Oh, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Muestra, muestra y muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Oh, muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra, muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Perdona por andar por emociones, perdona por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Perdona por buscar lo mío primero, perdona por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Perdona por andar por emociones, perdona por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Perdona por buscar lo mío primero, perdona por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Perdona por andar por emociones, perdona por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Perdona por buscar lo mío primero, perdona por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Una vez más, perdón. Perdona por andar por emociones, perdona por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio,
abro mi corazón a ti. Perdona Por buscar lo mío primero, perdona. Por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Gracias, Señor, por todas las cosas, Padre. Gracias por esta reunión. Gracias, Padre, por poder juntarnos, Señor. Le rogamos que usted pueda hablar a nuestros corazones hoy, exhortarnos, animarnos, Señor, darnos la fortaleza, Señor, lo que usted quiera, Señor, a nuestra vida, Señor, y que realmente podamos estar dispuestos, Señor, a escucharte, Señor, y a obedecerte, Padre, porque esa es la mejor adoración, Señor, el obedecer tu voz, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden levantarse y saludarse. No nos hemos visto en un buen tiempo, así que dése un buen abrazo con su hermano, con mascarilla.
en ellas. Uno, dos, tres. Voy a enseñar con este tipo de micrófono, después vamos a retomar. Son muchos meses sin venir a la iglesia y gracias al Señor que nos abrió la puerta para volver otra vez a la capilla y es un motivo de bendición poder estar en nuestro lugar de adoración. Yo sé que la casa es bueno, pero uno se distrae, no puede adorar como uno quisiera. Pero aquí en la iglesia uno lo hace porque el lugar está dado para eso y eso es bueno. Es importante siempre tener en cuenta estas cosas, que este lugar Dios lo ha cuidado o ha provisto para Él, nada ha faltado, Dios ha sido bueno. Esperamos que cuando vayan pasando los días, más hermanos puedan ya quitarle un poco el miedo al asunto y poder comenzar otra vez. Solo quiero decir unas palabras antes de comenzar. Hoy a la tarde tengo estudio de liderazgo con la capilla y mañana también tengo un estudio de liderazgo con la capilla de Longotoma y La Ligua. Compartimos con ellos en estos días. Y cuando Dios eligió al rey David, cuando ya Saúl había caído y la desobediencia de Saúl fue a extremos de que él no quiso cumplir la voluntad de Dios y empezó a perseguir a las personas que lo amaban. Ese fue uno de los problemas de Saúl, que comenzó a perseguir a las personas que lo amaban. Empezó a perseguir a David, se alejó de uno de los profetas más grandes que ha habido en las Escrituras, que fue Samuel. Samuel fue un hombre de Dios hasta su último aliento de vida, fue un gran hombre de Dios. También se alejó del consejo de su hijo, uno de sus hijos que era Jonatán, que era un gran hombre de Dios. Dios lo usó a él más que a su propio padre para liberar a la nación israelita de sus enemigos. Y obviamente también persiguió a David, intentó muchas veces matarlo. Y en esos extremos de David, él fue a dar a un lugar que se llama Adulam. Y allí él estaba en una cueva. Estaba David soñando en la cueva, ¿cierto? Y soñando que en algún momento Dios lo usaría para libertar a su pueblo de la esclavitud que vivía. Hay dos pueblos que representan algo bien interesante en la Biblia. Uno es Egipto, que representa nuestra vida pasada. Por eso Dios nunca les permitió a los israelitas volver otra vez atrás, porque el volver a Egipto era volver a la vida pasada. Y los filisteos representan las obras de la carne y que batallan contra nosotros a diario. Todos los días tenemos que batallar contra nuestro propio yo, contra nuestra propia vida, contra nuestra propia carne muchas veces. Y David estaba en esa condición. Y dice la Escritura que empezaron a juntarse con David hombres que eran marginados, hombres que estaban en tristeza, en amargura, y que no se podían adaptar al sistema que había implantado Saúl. Y se juntaron con David como 400 hombres, ahí en la misma cueva. Y eran hombres que nadie quería. Realmente ninguna persona quería estar al lado de ellos porque eran quejumbrosos, eran personas que si una empresa hubiese mandado a su recurso humano, hubiese dicho, estas personas no sirven, estás perdiendo el tiempo, David, con estas personas. Y estaban allí como 400, y era increíble que ese fue como la congregación de David en ese momento, 400 personas amargadas, sufridas y todo aquello. Y la historia registra que los filisteos atacaron una pequeña aldea llamada Keila, que estaba cerca de los límites con los filisteos. Y vinieron los de Keila a hablar con David y le dicen, ¿sabes qué, David? Nosotros trabajamos todo el año y cuando estamos listos y recogemos nuestros frutos, entonces vienen los filisteos y nos roban
y se llevan todo el fruto del año y no tenemos quien nos libre. Entonces David consultó a Jehová. Dice que Dios le dijo, porque Keila era una pequeña aldea, no era un pueblo tan grande, una pequeña aldea alejada, pero Dios tenía en el corazón a Keila. No importaba que fuese una pequeña aldea, Dios tenía en su corazón a Keila. Y David le consultó al Señor y le dijo, Jehová de los cielos, ¿entregarás en mi mano a los filisteos si voy? Y Dios le dijo, sí, ve que yo voy a entregar en tus manos a los filisteos. Entonces David le habla al grupo de personas que estaba con él, y el grupo de personas que estaba con él dice, no podemos ir. Tenemos miedo, le dicen, tenemos miedo. Nosotros que venimos de Judá tenemos miedo y no nos atrevemos a levantarnos contra le tenemos miedo a los filisteos y no podemos hacerlo. Entonces David, dice la Escritura, David estaba muy claro lo que era el Señor y lo que había que hacer, pero la Escritura enseña que David volvió a consultar al Señor. Y esto es muy interesante porque David volvió a consultar al Señor, pero ahora lo hizo delante de todos los soldados que estaban ahí, de todos los hombres. Y le pregunta otra vez, Señor, si yo voy a la batalla, ¿tú vas a entregar a mis enemigos? Entonces Dios le dice, sí, los voy a entregar en tu mano. Entonces, ¿cierto? David consultó por segunda vez a Dios, no porque no le creyera o porque estuviera alguna duda o un temor en el corazón de David, sino porque David quería que sus 400 hombres supieran que Dios los iba a guiar. Ahora, de estos 400 hombres que la Biblia menciona aquí, después en el libro de Crónicas que usted está estudiando con nosotros, nos enseña que llegaron a ser los hombres más valientes que David tuvo en toda su vida. Fueron los hombres más valientes que David tuvo en su vida. Es increíble de esto. Ahora, ¿cómo comenzó la transformación de estos hombres? Comenzó con este mensaje, comenzó con este pequeño escalamiento hacia una aldea. Y Dios quería mostrarles que Él estaba con ellos. Y fueron los 400 hombres más David, y Dios les dio la victoria sobre Keila y derrotaron a todos los filisteos que estaban en ese lugar. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que nosotros tenemos que... ¿Por qué no querían salir los soldados? Porque habían encontrado en la cueva una forma de confort, una forma de estar tranquilos, una forma de decir, bueno, aquí estoy y no me atrevo a salir, aquí estoy y no me atrevo a nada, estoy tan contento en este lugar de oscuridad. Pero David sabía que era un peligro lo que le estaba pasando a sus soldados. Era un peligro porque ellos se estaban acostumbrando a una vida espiritual trancada, a una vida espiritual seca, porque se estaban quedando ahí. Estaban viviendo, ni siquiera era una casa, esta era una cueva, que era peor todavía. Entonces, ¿cierto? Dios comenzó una transformación y fue tremenda, y ellos empezaron a tomarle el valor cuando ellos tomaron la decisión en el nombre del Señor de salir de la cueva e ir a defender a sus hermanos que estaban sufriendo en manos de los filisteos. Es tremendo cuando nosotros decidimos, como personas, en forma individual, cada uno, ¿cierto?, decide salir de este confort para buscar al Señor. Cuando decidimos, como creyentes, que es el tiempo ya de escuchar la voz de Dios y abandonar nuestros perjuicios o nuestra vida tan grata, metidos viendo televisión todo el día o cualquier otra cosa, o acostados, y cuando necesitamos empezar a salir porque Dios nos ha dado grandes promesas. Me impresiona estos hombres. Ningún ejército quería a estos hombres. Ningún país podía aguantar hombres así.
porque estaban como terminales en su vida espiritual y su vida física también. Pero Dios comenzó una transformación. Y de ellos, si usted ha seguido conmigo los miércoles Crónicas, de ellos se cuentan las grandes transformaciones que Dios hizo a través de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque decidieron salir del estado de conformidad en el cual se encontraban para servir al Señor. Una de las cosas que creo que Dios me ha mostrado en esta época, en estos 2 años que llevamos de pandemia, es que el cristiano ha caído en un estado de conformidad tremenda y que tiene tanto miedo y que de alguna manera su espíritu se ha ido adelgazando espiritualmente hablando y no ha sido lleno del Espíritu Santo y no ha escuchado las promesas de Dios y sigue encerrado en su propia... Hay algo interesante de esto. Si Dios quiere llevárselo a usted, yo ni aunque ore quien sea, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pero si Dios ha decidido tenerlo un tiempo más aquí, no hay peste, no hay nada que a usted lo lleve, ni lo saque de acá. Es importante tener en cuenta, he meditado mucho sobre este pasaje bíblico y quería hablarles acerca del pasaje bíblico. Lo malo es que arruiné un poco el estudio del día lunes, pero hablándole a ustedes, pero puedo hacer otro. Pero escuchando, es interesante darme cuenta de que el desafío más grande de nosotros es salir de nuestro confort. A las 12, a la 1:30, a la 1 terminaba el estudio, usted se iba a su cocina, aquí tiene que irse a la casa. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que nos pongamos en sus manos y podamos de alguna manera comenzar otra vez la obra que Él nos encomendó. El otro día yo, de hecho de nuestras iglesias por ahí, escuchaba a alguien que decía, no, nosotros no tenemos que hacer prosélito. Y yo decía, bíblicamente ese hermano está equivocado. Está equivocado, hay que tener cuidado con eso. No estamos para entrar en discusiones teológicas si tenemos que... Prosélito significa, ¿cierto?, hacer seguidores. Pero la Biblia nos mandó a ser seguidores. Yo soy un prosélito. Alguien me predicó a mí. Pues. Alguien se preocupó de decirme que Cristo me ama. Tenemos que seguirlo haciendo. Jesucristo dijo que teníamos que ir por todo el mundo haciendo discípulos. Discípulos es un prosélito. No tiene otra opción. No hay más. Tenemos que seguirle diciendo a la gente que Dios los ama. Esa es la labor de la iglesia cristiana, ser la luz y sal de la tierra. Pero para llegar a ser una luz tenemos que tomar el esfuerzo de levantarla. Para llegar a ser la sal tenemos que hacer el esfuerzo de influenciar. Y eso es importante entre nosotros como iglesia y cada uno en su corazón debe tomar la decisión de decir, Señor, o voy a quedar en la cueva y voy a trancarme espiritualmente hasta morirme, o voy a tomar la decisión de salir, Señor, y empezar a trabajar y a servirte. Bien, lo que quiero compartir no era eso realmente, pero quiero compartir el Evangelio de Juan capítulo 4, por favor. De los versos 35 al 38. Hemos estado compartiendo acerca de la mujer samaritana y lo que el Señor habló con la mujer samaritana y todo lo hermoso que ha sido este tiempo donde Jesús habla con el pueblo, este pueblo tan alejado, tan lejos, ¿cierto?, de los judíos y cómo Dios lo usa a ellos en gran manera. Me impresiona verdaderamente lo que el Señor hace. No es realmente grande. Sí, por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que no lean tanto, pero fíjense más. Estoy hablando de la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, no lea hartos capítulos, no sirve mucho así. Lea menos, quizás un puro capítulo y quizás medio capítulo, pero léalo lento y fíjese en los detalles que va diciendo Jesús o lo que la Biblia va narrando. Hay entre medio palabras que a uno lo dejan en otras, porque Dios está tomando nuestro corazón y moldeando. Pero si usted va leyendo muy rápido, al final lee por leer, como compromiso. Cuando uno está enamorado, las cartas, antiguamente llegaban cartas. Como decía Rafael, llegan cartas. Rafael, el cantante, por supuesto, bueno, usted no sabe de Rafael si usted
es muy joven para eso. Perdón, se me cayó un poco el... Orgulloso de escuchar a Rafael, a Sandro, el gitano y todo eso. Yo sí, orgulloso, sí, no me quejo. Hoy en día no entiendo mucho las letras de los jóvenes de hoy en día, son lejos de romanticismo en realidad. Pero cuando uno lee una carta de un enamorado, ¿cierto? Enamorada, uno le lee así, no le importa la falta de ortografía, da lo mismo, como que la falta de ortografía no se ve. No se ve, ¿cierto? Las cartas de amor no se ven, no, dale nomás. Y uno las lee con amor y va pausa por pausa y siente que se va llenando su alma del amor. En la palabra de Dios es exactamente lo mismo, ¿sabes? Es la carta más grande de amor de Dios para la humanidad, la Biblia. La Biblia. Y por eso uno debe leerla más lento y más pausado para que usted la pueda ir comprendiendo y Dios puede ir hablando a su corazón. De los versos 35 al 38, dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este era un dicho que los judíos tenían, que se usaba mucho en esa época. Era como un dicho hebraico así, que ellos decían, no, si falta tiempo para comenzar un trabajo, falta tiempo para que empecemos a hacer este tipo de trabajo. Era como una especie de letargo, así, no, todavía no es el tiempo. Pero aquí el Señor le dice, yo les digo otra cosa. Por eso dice, vosotros decís, pero yo os digo. Ese es el punto importante de entender siempre, porque entre ellos había muchos dichos entre los judíos, había mucha cosa que no era doctrinal y que ellos la tenían como que si fuese algo importante. De hecho, recuerda que Jesús fue muy criticado por no lavarse las manos y sus discípulos cuando comían trigo. Pero ellos tenían toda una norma extraña sobre la purificación de las manos. Y lo hacían, ¿cierto?, con ciertas tinajas de agua y se lavaban de una manera y el agua tenía que correr porque si el agua no calzaba por el codo tenían que volver a hacer. Era toda una pérdida de tiempo y una especie de amuleto que lo único que hacía, ¿cierto?, era afectar el corazón de las personas y no podían participar de ello. Y por eso Jesús fue quebrantando toda la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos comenzaba cuando terminaba el Antiguo Testamento, o sea, llegaba hasta Malaquías, porque el Nuevo Testamento nos concierne a nosotros. De ahí para adelante había tomos y tomos de la tradición de los ancianos, que lo único que hacía era alejarte de Dios. Es todo lo que hacía. Era tanta la carga para poder acercarte a Dios que tú decías, mejor me quedo como estoy. Mejor soy impío, antes de ser como ellos dicen que tengo que hacerlo. Porque era muy difícil el trato. Entonces ahora, los discípulos también tenían estos dichos y habían nacido ahí. Recién estaban oyendo a través de Jesús que la cosa era diferente, porque en un principio no sabían. De hecho, recuerda que si estudiaste conmigo sobre la mujer samaritana, Jesús mandó a los 12 discípulos a comprar. Si tú lo analizas bien, es un despropósito. ¿Para qué? Con 2 o 3 era suficiente. ¿Pero por qué Jesús mandó a los 12? Porque los discípulos aún estaban llenos de tradición, llenos de alguna manera, ¿cierto?, de no acercarse a los samaritanos. No iban a permitir que Jesús se acercara, y menos a una mujer. Menos a una mujer. No lo iban a permitir. Entonces Jesús se quedó solo. Y llegó al pozo de Jacob, ¿cierto?, y habló con la mujer. Y si tú lees cuidadosamente hacia abajo, dice que los discípulos se maravillaron cuando vieron a Jesús hablar con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer salió a las 12 del día. Allá a las 12 del día no salía ninguna persona a buscar agua al pozo, era muy tarde,
y era horario de mucho sol. Las mujeres salían temprano. Aunque usted no me lo crea, yo creo que ya lo estudió conmigo, los pozos eran centros de conocer niñas o niños, para que me comprenda mejor. Como se juntaban las niñas y venían tipo 9 de la mañana, 8 de la mañana a buscar agua, la hora más que no hubiese mucho sol, entonces ahí venían los jóvenes también a buscar agua y se hacían ojitos y se enamoraban en el pozo. Pero esta mujer vino a las 12 del día, cuando hacía más sol. Y era porque era una mujer repudiada incluso dentro de los samaritanos. O sea, la tenían alejadita la mujer, seguramente era una mujer de mala vida y algunas cosas más. Entonces la mujer era discriminada dentro de los samaritanos y por eso vino a esa hora. Y Jesús venía de camino hacia Galilea, tuvo que pasar por allí, tenía bastante sed y pidió que se le diese agua a la mujer. O sea, la mujer le habló, o sea, mejor dicho, Jesús le habló a la mujer de una manera tan especial. Y si tú lees, nunca hubo un juicio, nunca hubo una forma despectiva de hablar a la mujer, siempre le habló con amor. Eso cambió el corazón de la mujer. Después lo único que hizo Jesús fue aclararle un poco la situación de su vida. Pero en ningún momento tú lees en la Biblia que Jesús le dijo, sal de acá, mujer no sé cuánto, o algo así, jamás. ¿Qué cautivó entonces a la mujer? El trato de un maestro judío, lleno de amor hacia ella, lo cual jamás en su vida había visto y jamás iba a pasar. Ese es el punto. Ahora, cuando Jesús les habla a los discípulos, hay un ingrediente que a ellos les faltaba y que tenían que aprenderlo para entender que era el tiempo de cegar. Es el amor de Dios. Sin el amor de Dios usted no va a cegar jamás nada, porque no nos importa. Si es la clave en esto. Por eso Jesús les dice, vosotros decís, no, si podemos posponer esto, pero dentro de posponer esto la gente se muere. Dentro de posponer la prédica y otras cosas más, o hablarle a mi compañero de trabajo se sigue endeudando, se sigue viviendo una vida terrible, y muchos matrimonios se van separando y va quedando cada vez peor la cosa, porque yo no tengo y estoy esperando, no sé qué estoy esperando para comenzar a decirle a la gente que la única esperanza en este minuto no son el presidente que viene otra vez a Chile, sino es Cristo. Y ese es el punto, que es, si yo no estoy realmente lleno del amor de Dios, es muy difícil que yo le hable a otro acerca de Cristo, porque realmente no hallo que sea el tiempo, y a veces nosotros los cristianos buscamos como los momentos, que a veces nunca llegan, nunca le decimos nada. Y a veces compartimos con familia, tomamos tecito y todo, y no generamos el momento para decirles con mucha cautela, pero tenemos que decirles, la única esperanza de ustedes es Cristo, como la mía también. Y eso es el punto aquí, que Jesús les dice, ustedes piensan esto, pero en realidad la gente está deseosa de recibir el Evangelio. Las personas están necesitando la palabra de Dios. Necesitamos ser usados por Dios. Más ahora en este tiempo. Nunca la humanidad había vivido este tipo de pandemia. Es la primera vez en la humanidad. ¿Por qué digo? Usted dirá, no, pues se han habido más. Sí, pero no llegaron acá. La peste negra no llegó a América. Y las pestes que han habido llegan hasta ciertas partes. Pero esta es mundial. No hay país sobre nuestro planeta que no, ¿cierto?, haya llegado a esta enfermedad. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? La siega está lista. Los campos están blancos. Hay mucha gente que necesita que se le pueda enseñar la palabra de Dios en este tiempo. Pero nosotros tenemos dos opciones: estar en la cueva, como los soldados de David, o salir a decirle a la gente, mires, su única posibilidad en este tiempo es Cristo. No somos una fábrica de canutos o de cristianos, si quieres llamarlo así, pero sí estamos llamados a predicar. Si te fijas en la enseñanza de Jesús hacia la mujer samaritana, porque la enseñanza todavía está dentro del cuadro de la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana intentó llevar la conversación a la parte teológica, Jesús no le siguió.
ellos creían, los samaritanos creían que se adoraba en el monte Gerizim. ¿Qué importancia tiene el monte Gerizim? Yo les voy explicando, porque como estudio el Antiguo Testamento, me llevo mucho tiempo en el Antiguo Testamento. El monte Gerizim, cuando entraron a la tierra prometida, habían dos montes que Dios estableció. Uno era el monte Gerizim y el otro era el monte... no me puedo acordar. Pero terminaba en Dual, por ahí. En el monte Gerizim se daban las bendiciones. O sea, Dios te decía, si me obedece, y empezaban a cantar todas las bendiciones. El monte Ebal. Y en el monte Ebal, si tú no me obedeces, estaban todas las maldiciones que caían, si no me obedece. Entonces los samaritanos tomaron como que el monte Gerizim era el lugar para adorar a Dios. Los samaritanos estudiaban los primeros 5 libros y ningún libro más. O sea, no tenían en cuenta, para ellos ningún libro más, era el puro Pentateuco. Entonces tenían una extraña forma de adorar a Dios, era terrible su forma de adorar a Dios. Jesús les dice, la mujer le dice, ¿cierto?, que nuestros padres dicen que en este monte, y ustedes dicen, por ser judíos, que en Jerusalén se adora a Dios. Jesús podría haber entrado en una polémica ahí de versículos y cosas, pero Jesús le dice, créeme mujer, que llegará el día que ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén, en el templo, se va a adorar a Dios. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Lo que Jesús está diciendo, mira, primero la adoración que Dios busca es espiritual. No está dirigida a ningún tipo de templos, a la parte física, que uno adore como esté orgulloso del templo, o, ¿cierto?, de ídolos, porque eso es lo que Dios no recibe. La adoración es igual que la fe, exactamente lo mismo, ¿cierto? Creemos en alguien que no hemos visto, que nunca hemos visto, pero creemos en Él con todo el corazón. Y segundo, Jesús le dice adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad está hablando de las Escrituras, está hablando de la forma correcta de adorar a Dios a través de las Escrituras. Ahora bien, si yo entiendo el proceso de lo que Jesús está diciendo ahora, ¿cierto? Le está diciendo a los discípulos, mira, está todo listo. Solo falta que ustedes tomen la decisión de hacerlo. Está todo listo. Falta que ustedes tomen la decisión de ir y decirle a las personas que Dios los ama. Yo les voy a contar, que siempre lo he contado, para mi dolor, siempre lo he contado porque ha sido un ejemplo tremendo esto. Antes, unos 22 o 20 y tantos años atrás, yo trabajaba en la construcción. Pero era más que nada así como un gaffiter, para que me entiendan. Hacía muchas cosas, pero lo que más aprendí mejor era la gafitería. Y un día tenía que ir a colocar unas llaves de paso a una casa que la subí a Ecuador. Y fui. Y llegué temprano, porque me gustaba siempre llegar temprano e irme a la casa temprano, porque a veces había que ir a la iglesia y todo aquello. Y yo recuerdo haber entrado y me atendió un señor de edad, y me dice, por ejemplo, mire, allá en el patio están las llaves que hay que reparar y todo. Okay. Y cuando paso por su casa hacia el patio, había una señora que estaba acostada y que estaba con oxígeno. Y yo sentí en mi corazón hablarle a la persona. Entonces yo le pregunté al Señor y la señora, no, mi esposa está malita, pero está más o menos estable y todo aquello. Y cuando escuché la palabra estable, yo dije, bueno, como son 2 días de trabajo, mañana le hablo. Hice mi trabajo y me fui. Y volví al otro día. Y el día cuando volví, la cama estaba desocupada. Y le pregunto, ¿y su esposa? No, falleció anoche. ¿Sabe? Lo primero que sentí, y se los digo delante de Dios, fue dolor en mi corazón. Dolor. De que sentí que era el momento de haberle hablado y no lo hice, lo pospuse. Les prometo que pasé por la habitación y estaba la puerta abierta y no la vi a la señora. Y fue como el proceso que Dios... Era acercarme y haberle hablado, haber tomado su manito y haber orado. Si eso somos, pues. Eso es lo que usted y yo cree.
Y eso es lo que tenemos que compartir. ¿Qué más vamos a decirle? Tranquilo si la economía va a mejorar. Tranquilo si tenga esperanza en los médicos. Tenía que yo haberme acercado. Yo siempre les cuento esto porque fue terrible para mí. Que fue el momento justo de haberle dicho algo a la dama, haber tomado su manito y haber orado. Entonces, nosotros decimos, no, si todavía no es el tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo de que yo tome mi decisión por él? ¿Cuándo va a ser el tiempo para que yo le diga a las personas, Jesucristo te ama? Y esto es lo que yo tengo que, este es mi mensaje que tengo que comunicarte. ¿Por qué cuando Jesús les habla ahora y les dice que otros van a sembrar o otros van a recibir su fruto? Porque fíjate que Jesús le predicó a los samaritanos y muchos creyeron en él. Pero cuando vino a hacer Samaria una predicación tremenda, no fue con Jesús, fue con Felipe. El libro de los Hechos. En el capítulo, ¿cierto? Me parece 5, verso 8. O 8, verso 5. Estoy medio confundido. Pero ahí dice que Felipe descendió porque vino la persecución y vino Felipe a Samaria. O sea, Jesús tuvo 2 días predicándoles a ellos y todo el asunto, pero en Felipe, después Felipe ganó los frutos de Jesús. Y fueron varios años hacia adelante. Varios años hacia adelante. Y esto dice que los samaritanos creyeron en gran medida y se hizo un centro de adoración espiritual tremendo cristiano en Samaria a través de Felipe, que al punto dice que tuvieron que ir los discípulos para poner las manos en las personas, para que recibieran el Espíritu Santo. Yo pienso y creo realmente que siempre el Señor nos va a llamar a esto. Porque la Escritura dice que Él no tiene más manos y pies que nosotros, pues. Sería triste para los seres humanos que las piedras predicaran el Evangelio, siendo que nosotros somos aquellos. Cuando Jesús entró en la entrada triunfal, los fariseos le dijeron, hace callar a tus discípulos. Y Jesús le dice, si estos se callan, las piedras clamarán. Nosotros somos quienes tenemos la bendición más grande que puede hacer que alguien pueda nacer de nuevo cuando predicamos su gracia. Es triste cuando escucho a mis hermanos diciendo, no, es que mire, yo tengo miedo, mire, yo tengo esto. Vamos de los versos ahora 39 al 42. Dice, hablando de Jesús, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabe qué cambió la vida de esta gente? El amor de Dios. No hay otra explicación, no tengo otra. No estaban llenos del Espíritu Santo ellos, nada. Ellos eran como material para el infierno. Pero vino Dios, pues. Vino Dios. Ellos eran lo último que alguien podía pensar, pero vino Dios a ellos, pues. ¿Ves? A través de su Hijo. Ahora, no solamente los samaritanos, sino también los judíos pensaban, ¿cierto?, que el Mesías tenía que tener una cualidad importante, que se los dije la semana pasada, que el Mesías tenía que, sin que le dieran testimonio, tenía que saber cómo eran las personas. Era como una intuición que, o sea, en realidad Jesucristo es Dios, pues sabe. ¿Ya? Yo les expliqué ese tema. Ahora, y lo sacaron, ¿cierto?, de Isaías capítulo 11, versos 1 y 2.
Ahí está que dice que en él reposará el espíritu de sabiduría, ¿cierto? Y todos los 7 espíritus, que es la plenitud del Espíritu Santo. Y todo eso que sale ahí tiene que ver con que ellos pensaban que el Mesías solo con mirarte iba a saber. No tenían que decirle, este hombre es bueno, más o menos. No tenían, porque el Mesías lo... Y fíjate que Jesús lo hace. Jesús lo hace. Dice que no necesitaba que nadie diera testimonio de él porque él sabía lo que había en el corazón. De hecho, recuerda que cuando ve a Natanael, porque acuérdate que los judíos tenían, por eso tenían varias como mañas, para que me entiendan. Cuando uno se pone viejito se pone mañoso, ¿cierto? Ellos también tenían como varias tradiciones que hacían. Y una era sentarse a la higuera. Se sentaban bajo la higuera con su Nuevo Testamento, con su Antiguo Testamento y meditaban la palabra. Y Jesús vio a Natanael porque estaba debajo de la higuera. Y cuando lo llamó le dijo, te vi que estabas bajo la higuera. Y Jesús le dice, aquí hay un israelita en cuyo corazón no hay engaño. O sea, realmente era así, porque Jesús lo vio. ¿Ves? Ahora bien, 2 predicaciones ocurrieron aquí, que tengo que decírselas. Una, ¿cierto? Una fue de la mujer. Por eso es interesante que nosotros no podemos dejar de lado nada que tenga que ver con la predicación. No tenemos que discriminar a las personas. ¿Por qué razón? Porque Dios, al no discriminar a la mujer, esta mujer no tuvo ningún problema en ir al pueblo, a pesar de que el pueblo no la quería, les habló igual de Cristo. Les habló igual de Cristo. ¿Ves? Segundo, después trajo a la gente. Hizo lo mismo que Andrés cuando le dijo a su hermano, hemos hallado el Cristo. Y Pedro le dice, ven y ve. Aquí la mujer hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sentirnos cautivados por el amor de Dios hace que uno quiera venir, hace que uno quiera escuchar. Mire, sea que sea el gobierno que salga en marzo, sea para el lado que sea, igual va a terminar desilusionando a todo el mundo otra vez. Sea cual sea. Y todos los jóvenes que han votado, esos mismos jóvenes van a volver a salir a las calles y va a volver todo a lo que siempre se ve. Porque el problema en sí es el corazón. Yo pensaba, voy a tomar más adelante, voy a hacer unos estudios bíblicos de las ideologías y usted va a creer en algún momento que yo le estoy predicando el Evangelio. Yo le decía, no es el Evangelio, esto es una ideología. Que en la pizarra, bien escrita, es maravillosa. Pero cuando se ejecuta, no conduce a nada y trae solo desilusión y tristeza y violencia. Porque el problema es esto, mi corazón. Si mi corazón no está en Cristo, todo lo que yo haga, si mi motivación no es Cristo, para donde yo tire todo esto va a ir mal. Esa es la situación de la nación, de todo. Mientras yo, ¿cierto?, no cambie, mientras mi corazón deje la corrupción por el amor de Cristo, entonces mi vida va a estar llena de estas cosas. Dos días estuvo Jesús con ellos. ¿Sabe? No hay ningún registro, ni de Flavio Josefo, ni de ninguna persona que pueda contar que un maestro judío haya pasado días con los samaritanos. No existe. Solo Jesús. Solo Jesús. No existe. No que el rabí no sé cuánto, él no existe. Solo Jesús estuvo 2 días con ellos. Y fueron suficientes para que el pueblo se diera cuenta que el Mesías ya estaba entre ellos. ¿Ves? Que los samaritanos hayan invitado a un maestro y que el maestro haya accedido a ir con ellos es algo tremendo. Y que ellos hayan hecho algo como decir que hallaron al Mesías es tremendo.
¿Por qué razón? Porque los judíos nunca reconocieron que Jesús era el Cristo, pero sí los samaritanos. ¿Ves? Por eso uno nunca debe subestimar, nunca debe pensar, no, si este caso perdido, no le prediquemos. No. A veces las personas que se ven más fuertes o más terribles son las personas que quieren recibir más a Jesús. Y a veces vemos personas muy tranquilas y son las personas más necias a veces, que no quieren saber nada acerca de Jesús. De los versos 43 al 46 ahora. Dice, 2 días después de estar en Samaria, salió de allí y se fue a Galilea, camino a Galilea iba, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Galilea fue donde Jesús decidió vivir su vida, donde Jesús creció. Después se fue transportando a las diferentes ciudades, pero Jesús estuvo allí y allí lo conocían, sabían quién era, cuántos hermanos tenía, quién era en realidad, quién era su padre. La Escritura nunca enseña hasta qué edad vivió José. La Biblia no se toma ese tiempo de decir, bueno, José vivió, pero sabemos, ¿cierto?, por la Escritura, que José tiene que haber muerto muy joven. Y el problema es que el primogénito tomó el lugar del padre. En este caso sería Jesús. Pues. Jesús tuvo que salir a trabajar para sostener al resto de sus hermanos y familia, hasta una edad, ¿cierto?, que los hermanos pudieran sostenerse también. Y Jesús seguramente tomó el oficio lo tomó el oficio de carpintero. Ahora, fíjate que hay tantas cosas que uno dice, cómo Dios hace las cosas así. Los rabíes iban por casa y tomaban a todos los varones y le hacían un examen. Y si lo veían que el hombre tenía como actitudes, lo dejaban le enseñaban. Y lo hacían también después un maestro y tomaban discípulos ellos y llevaban discípulos. Jesús fue rechazado y lo mandaron a trabajar le dijeron, este no sirve, que vuelva a trabajar en el oficio de su padre. Y mira lo que llegó a hacer después Jesús. Ahora, nosotros como creyentes, como usted y yo, los que tenemos esposos, ¿cierto?, y todo aquello, nosotros tenemos una forma de vivir. Pero cuando Dios llama a uno de nuestros seres queridos, la cosa cambia. Y muchos predicadores fracasan porque a veces sus esposas nunca entienden, exceptuando cierto su relación privada, que el que está delante ya no es su esposo, sino un hombre que Dios está usando a un hombre. O que Dios está usando a su hijo. Y lo primero que nosotros empezamos a hacer en nuestra mente, empezamos a echar por tierra todo lo que está diciendo, porque no, así no se comporta conmigo, no, él no es así, él aquí, él allá, y echamos a perder toda la enseñanza de él. Porque no nos damos cuenta que va por encima la familiaridad que lo que Dios está llamando a esta persona o a esta joven. Y esto le pasó a Jesús. Jesús estaba en Galilea y las personas lo miraban, no. De hecho, en Mateo, el capítulo 13, los versos 55, 56, por ahí dice claramente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y están todos sus hermanos aquí? ¿No se llama su hermano Jacob y otros más? Dice, y no están todas sus hermanas. ¿De dónde sacó todo esto? ¿Qué estaban diciendo? ¿De dónde saliste tú con estas cosas? Por eso Jesús dice aquí, no hay profeta aceptado en su propia tierra, porque las personas se limitan a mirar
la familiaridad y no lo que Dios está usando. Y eso trae en el fondo, ¿cierto? Falta de fe, falta de confiar de que Dios nos va a usar. Pues ¿y a quién más va a usar Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento usó, ¿cierto?, a una mula para hablarle y refrenarle a la cura del profeta, pero en este tiempo no creo que vaya a usar un gato. Galilea tiene que haber sido el centro más grande de adoración, donde Jesús más milagros tendría que hacer y estaba allí. Pero no creyeron, pues, porque lo vieron de otra forma. De otra forma, el hombre que está ahí enseñando las Escrituras lo está usando Dios. Y cuando se baja sigue siendo el papá, el tío, el abuelo, quien sea. Una vez me contó mi pastor que, yo conozco la capilla, si he estado ahí sentado. Y hay unos asientos que van por detrás del pilar. O sea, tú veías el pilar en el fondo, no veías para adelante. Y me acuerdo que un joven le tocó el pilar y reclamaba que quería mirar hacia adelante. Entonces un anciano que había ahí le dijo, yo te lo cambio. Siéntate acá para que mires y yo... Entonces el anciano le trataba de explicar, mire, si yo viniese por mirar al pastor lo que hace, sin escuchar lo que él dice, no sirve de nada. Prefiero estar pegado mirando la pared y escuchando, porque yo sé que el hombre que está enseñando realmente no es el hombre, es Dios. Perdemos tanto tiempo en empezar a discriminar a quien enseña que no nos damos cuenta que Dios lo está usando. Perdemos tanto tiempo en empezar a mirar quién es, o de dónde viene, o qué está diciendo, que no escuchamos nada de lo que Dios está hablando. Galilea, lamentablemente, ocurrió esto. Y por eso Jesús tuvo que salir del lugar. Por eso muchas veces los hijos quieren hablar a los padres de Cristo y los padres no quieren creer. Porque lo ven como, no, si este es el mismo de siempre. Y no aprenden que Dios hizo algo especial en ellos. Quiero que sigamos leyendo las Escrituras, déjame mirar. Ya, de los versos 51 al 54 ahora. Déjame ver, asegurarme que sea tal cual. 23. Aquí va, del 46 en adelante, ahí vamos. Si no, iba a perder. Vino pues, dice Jesús, otra vez a Caná de Galilea, desde donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y dijo y se fue. Es interesante aquí lo que Jesús le habla, pero aquí no hay una enseñanza, digamos, que Jesús esté enojado o que lo haya dicho groseramente. No es así. Pero hay algo interesante en esto que uno debe tener claro. En realidad los milagros no han salvado a nadie. Las señales tampoco. O sea, si una iglesia está buscando señales y milagros, te equivocás.
no te sostiene. Porque usted ni yo jamás hemos visto abrirse el mar, pero sí lo vio Israel, pues. Jamás hemos visto las 10 plagas que ocurrieron en Egipto y a nosotros no nos pasó nada, o sea, hablando de los judíos. Nos salimos a caminar el desierto por 40 años y nunca hubo una hinchazón en las manos, nunca el calzado se gastó, nunca la túnica se puso de otro color. Nunca. O sea, Dios proveyó y hubo señales día por día. Pero la primera generación murió en el desierto por incrédula. Y la segunda generación entró a la tierra prometida. Recuerda de que la primera generación llegó hasta Canaán y dijeron, no vamos a entrar. Y se devolvieron. Y volvieron a seguir en el desierto. Si eran 11 días, nada más, 11 días llegamos a la tierra prometida. Y dijeron, no, devolvamos, no entramos. El informe de los 12 espías dejaron al pueblo totalmente fuera de... De hecho, fue tan grave que querían incluso matar a Moisés, dice la Escritura. Pero tuvo que morir toda la generación, todos esos padres que estaban tan preocupados de los hijos, todos ellos murieron. Y la segunda vez, cuando entran a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio se nos dice que se volvió a leer la ley por segunda vez. O sea, se escribió, se mantuvo y Moisés se la entregó no a los padres porque ya estaban muertos, sino a los hijos. Por eso Deuteronomio significa segunda ley. Y les entregó la ley otra vez para que entraran a la tierra prometida. Si es increíble esto. Los hijos que no vieron nada, que eran pequeños, que no percibieron, ellos entraron. Pero el pueblo que estaba allí no entendió y no percibió. Y hay mucha gente que a veces Dios puede hacer grandes sanidades, pero si las personas no entregan su corazón de verdad, esto es solo un espectáculo. En momentos de dolor, de tribulación de tu hogar, el milagro no te va a servir. Al contrario, te va a desilusionar más todavía. Y eso es lo que le está tratando de explicar Jesús al hombre. Mira, los milagros no nos sirven para realmente confiar en el Señor. Lo que sirve para confiar en el Señor es que tú creas en su palabra. ¿Cuántos cristianos en verdad? ¿Cuántos cristianos? Y usted póngase en este predicamento. ¿Cuántos cristianos en verdad repiten lo que Job dijo? Realmente, ¿cuántos de nosotros repetimos lo que Job dijo? ¿Recibiremos solo el bien de Dios y el mal no? ¿Cuántos de nosotros, a la primera que nos viene un problema, nos quejamos, pero así como que si Dios no existiera? ¿Cuántos de los israelitas que salieron a caminar en el desierto les faltó un poco de agua y prácticamente querían linchar a Moisés? ¿Cuántos de nosotros? Si la enseñanza bíblica, ¿cierto? Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7, después que estaban todos gozosos de oír la información de Jesús, Él les dice, ¿cierto? En el capítulo 7, y hace una pequeña como comparación o parábola, y dice, ¿es cierto? Voy a comparar a un hombre que escuchó la palabra y que era un hombre prudente, que edificó, escuchó la palabra y la puso en su corazón y edificó su casa sobre la roca. El mensaje, si tú lo miras cuidadosamente, por eso tienes que fijarse más, el mensaje está dado a la familia, porque dice la casa. Porque en esa época los jóvenes no tenían casa, vivían, ¿cierto?, con sus papás. Y cuando ellos se comprometían con alguna niña, el padre les daba un terreno, en su mismo terreno les daba un lugar donde ellos construyeran una casa. Por eso Jesús explicó exactamente, porque las palabras de Jesús del rapto de la iglesia son todas matrimoniales, tienen que ver con la ceremonia matrimonial. Entonces, y yo les he explicado que venía, ¿cierto? Ya el padre notaba que su hijo ya estaba grandecito para formar un hogar, que ya era grande. Entonces partían los dos a la siguiente aldea, a la siguiente ciudad, y consultaban a la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad estaban los ancianos, que suponían que ellos eran las personas más venerables, y ellos son los que te informaban en qué casa habían niñas solteras y que eran niñas sanas para casarse.
Y le decían, sí, en la casa tanto, y partían para allá. Y preguntaban, oiga, aquí hay, sí, pasen nomás. Y hacían toda una ceremonia y preparaban el matrimonio. ¿Ves? Entonces, después cuando ya se estaba, la niña miraba, le gustaba el joven, ya. El joven le decía a la niña, voy pues a preparar morada y cuando esté lista vendré por ti. Exactamente, las mismas palabras que Jesús nos dijo en Juan capítulo 14. Entonces se iba, ¿cierto? Y la niña quedaba lista, tenía que estar listo con su traje, todo, para cuando llegara en cualquier momento el varón a buscarla. Así era la fiesta judía. Entonces, el hijo se iba con el padre entusiasmado porque había conocido ya a su novio y todo, y se ponía a preparar su casa ahí, y a veces pasaban meses hasta que el niño terminaba toda su... Ya, y el padre decía, ya, ahora la construiste, ahora está ok, ahora ve a buscar tu novia. Entonces la niña tomaba 5 personas más, 5 compañeras, y estaban listas para cuando el novio viniera. Ahí viene el novio, dice la Escritura, está lista. Y salía la niña y se iba a casar con él. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros realmente? Es que se termine la morada y vengo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Si no fuese, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El matrimonio con la venida de Jesús es idénticamente la misma. ¿Ves? Entonces, por eso Jesús le dice al hombre, y aún así Jesús sana al hijo y le dice, pero le dice ya, no hace un conjuro mágico, no hace un abracadabra y sopla, no. Le dice, y le da una palabra que el hombre tenía que creerla sí o no. Le dice simplemente, vete a tu casa, porque tu hijo será sanado. Pero Señor, yo quiero ver algo. Quiero confiar en algo. Quiero que tú me pases por último una medalla milagrosa. Me la llevo aquí en el bolsillo. Y solo te resta creer en lo que el Señor te está diciendo. Solo nos resta a ti y a mí creer que Él va delante de nosotros. Solo nos resta creer, ¿cierto?, que el Señor va primero. Y que Él nos protege, nos guarda, nos cuida de todas estas cosas. Dice la Escritura que al llegar a la casa, se preguntó el hombre y dice, sí, a tal hora había sido sanado el niño. O sea, creer sin fe, dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. También dice la Escritura, para el que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Mis amados hermanos, creo que es algo importante el confiar. Esas pequeñas cosas nos hacen mantenernos ligados a Jesús. Esas pequeñas cosas nos dan un paso de fe. ¿Qué hizo el hombre? Dio un paso de fe. Se fue, pues. Creyó. No, el Señor lo sanó y me voy a la casa. Dio el paso de fe. Pero Señor, acompáñame. Pero Señor, y lo tironeaban. No, confío que es el paso de fe. Nos ponemos de pie para agradecer a Dios. Ya los miércoles es libre, venga nomás los miércoles, no necesita pedir. Y voy a explicarles eso un poco. Todos los que tienen movilidad no están contados. Yo tengo movilidad, mi esposo, los que tenemos doble vacuna, para que me entienda mejor. ¿Ya? No hay drama, se puede venir y vamos a usar cierta mascarilla como una forma de, como si es una formalidad, está bien, lo vamos a hacer. Pero venga a congregarse, no hay problema con eso. De hecho, están más ahora, ¿cómo es la palabra? Como ha habido más vacunas, se va haciendo mejor el efecto rebaño, así se llama, ¿cierto? El efecto rebaño. Por eso cuando a usted le toque vacunarse, vaya. Yo estoy vacunado y no me siento el anticristo, le digo al tiro. Yo estoy vacunado y ni me dolió el brazo. Nada, yo salí a trabajar normal, tuve las 2 dosis, no crea todo lo que la gente dice, crea lo que la Escritura dice, que es lo importante para nosotros. Que vacúnese, es importante que usted lo haga, porque también es algo que Dios hace. Último y termino. Les voy a contar una historia cortita. Usted sabía todas las inundaciones que han habido, los metros en unos países con el agua, no sé hasta dónde. Se inundó en Estados Unidos una parte, y había una mujer que se subía al techo. Y ahí estaba la mujer, era cristiana. Y de repente venía un señor en un bote y le dijo, hermana, fue hacia el bote, no, le dijo, no, yo voy a esperar que Dios me salve.
Chuta, el caballero se fue. Después apareció un helicóptero. Hermana, bueno, le dijeron hermana porque ella no era creyente, pero le tiraron la cuestión y no, si el Señor me va a salvar. La cuestión es la que la señora se ahogó. Y cuando llegó a la presencia de Dios, le preguntó, bueno, Señor, si yo confío en ti, ¿por qué me ahogué? Y el Señor le dice, bueno, yo te mandé 2 personas para salvarte y no las escuchaste. O sea, oigan, no se vaya en la onda mística. No, es que yo tengo que oír, que voy a caminar y se va a abrir el cielo, vacúnate, o va a caer de allá del cielo una jeringa, justo. No, eso es algo místico. Y Jesús no era así, nunca fue así, ni sus discípulos, ni ninguna persona que ame a Dios. Sáquese eso de la cabeza. Mientras, cierto, las autoridades no nos impidan hablar de nuestra fe, está correcto, todavía estamos bien. Pero cuando ya empiece una persecución de verdad, si usted no ha entendido, no darse ni cuenta. Pero ahora esto no afecta en nada. No es un problema, no se va a morir. Si vuelvo a decir también, si usted cree que Dios tiene el control, entonces créalo, pues. No me diga a mí, no, si Dios tiene el control y después no. Créalo. Y Dios va a hacer la obra. Eso es todo. Si esto nos pasó porque el mundo no estaba vacunado, entiéndame. Porque las otras enfermedades, imagínense, la influencia todavía está, ¿no? ¿Desapareció? No va a desaparecer jamás. Pero ¿qué hacen todos los años? Van los viejitos, bueno, vamos los viejitos y nos vacunamos. Bueno, yo nunca me he vacunado todavía contra eso, pero me va a tocar. Y nos vacunamos. ¿A usted cuando era chica el sarampión desapareció realmente? Si un país dejara de vacunarse el sarampión, ¿sabe cómo nos llenamos de nuevo? Por eso los niños cuando chiquitos son vacunados. Para que justamente pongamos prevenir estas cosas. Si nos pasó con esta pandemia que no estábamos preparados. Y hago la alusión rápidamente, así va a ser la venida de Jesús. Y espero que sí estemos preparados. Oramos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te ruego, Señor, que nos bendiga, que tu Espíritu Santo nos hable, que usted esté cada día guiando a su iglesia y su obra. Te pido por todos mis hermanos que quedaron en el hogar, para que también puedan venir a congregarse, podamos ver a sus hijos y podamos aprender de su hermosa y santa palabra. Te doy gracias, Dios, te pido que nos bendigas y que nos ayudes en todo. Te amamos, Señor, y pedimos de tu Espíritu Santo tu guía y tu dirección. Gracias, Señor, por cada uno que está aquí. Protégenos, Señor, de todas estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tengo estudio de liderazgo, pero lo hacemos por Zoom. Ya a las 6 de la tarde. Y mañana tenemos el lunes tenemos otro estudio con la ligua y longotoma a las 8. Es a las 8. Si usted quiere conectarse, hágalo. Los que nos ayudan en los ministerios y todo, no hay problema. Va a estar bien bueno estudiar ahí. De verdad que hay que pasar ofrenda, se me había olvidado. Pasábamos a ofrenda virtual. Bueno, hemos cambiado. Oremos por la ofrenda, se me había olvidado, la verdad. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que bendigas esta ofrenda, Señor. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, que tú nos guíes en todo. Gracias por proveer a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El próximo domingo colocamos también las personas que den la información. ¿Ya? Si tenemos que organizarnos de nuevo, si es como que nacimos de nuevo. Aló, sí. Vamos a cantar una alabanza para terminar la reunión. Y
poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por estos momentos que hemos tenido, Señor, contigo, con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, irnos con esta llenura, Señor, para enfrentar una semana más, Señor, una semana laboral, Padre. Te pedimos que nos acompañen en nuestros viajes, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Y tenemos esta fe, esta confianza, Señor, que nos vamos llenos de ti el día de hoy, Señor. Gracias, Padre amado, por todo tu amor, por toda tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.